Bueno, vamos a leer un pasaje de la Escritura el día de hoy que está en Marcos, capítulo 7, los versículos 1 al 23. Dice así la Escritura: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pues muy bien, hablando de las tradiciones, una mujer le estaba enseñando a su hija cómo cocinar el tradicional jamón de la familia, ¿verdad? Y entonces lo puso en una charola y rebanó los dos lados opuestos, ¿verdad? Y cuando lo hizo, la hija le preguntó: oye, ¿por qué le tienes que rebanar ahí los dos lados, verdad? Y la mamá le contestó: pues así lo aprendí de tu abuela, dice. Entonces la hija le llamó a la abuela y le preguntó directamente, ¿verdad? Y ella le contestó que la razón por la que lo hacía así era porque tenía un horno muy pequeño y no cabía el jamón entero. Entonces todos estos años, ¿verdad?, su mamá había hecho lo mismo porque así lo había aprendido, ¿verdad? Pero no sabía la razón. Nunca lo había cuestionado. Solo repetía la manera que había aprendido a hacerlo. Bueno, y esta historia pues nos sirve para hacernos pensar, ¿verdad?,
en las cosas que hacemos por tradición, porque así lo aprendimos, aunque no siempre lo entendamos, ¿verdad? Así tienden a ser también las tradiciones religiosas. Aprendemos a hacer las cosas por repetición sin entender la razón de estas tradiciones. Peor tantito, ¿verdad? Sin entender o saber su procedencia, sin realmente saber si tienen un fundamento bíblico. Las tradiciones religiosas nos hacen correr el riesgo de ir en contra del mismo Señor Jesucristo, como sucedió en este pasaje, ¿verdad? Que estamos leyendo aquí en Marcos capítulo 7. Y la verdad es que, pues vivimos en un país lleno de tradiciones, ¿verdad? Rico en tradiciones de todo tipo. Porque una de las cosas acerca de las tradiciones es que las tradiciones son muy cómodas, ¿verdad? Las tradiciones nos libran de la responsabilidad. Así me lo enseñaron. No tenemos otra razón que dar, ¿verdad? Así lo aprendí. No hay que justificarnos. Las tradiciones dan también una sensación de pertenencia, de identidad, que somos parte de algo más grande, ¿verdad? Todos las hacen, ¿verdad? Y entonces nos sentimos partes de ellos. Y entonces, en las épocas donde todos las hacen, pues nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Las tradiciones no están necesariamente basadas en la verdad. Solo porque otros las practican, la verdad no cambia, ¿verdad? Las tradiciones pueden cambiar, pero la verdad no cambia. Las tradiciones vienen de los hombres. La verdad solo viene de Dios, ¿verdad? Dios no cambia. El estándar que nunca cambia es Dios. Pero las tradiciones van y vienen, ¿verdad? Algo que no es la voluntad de Dios, pues podemos estar haciéndolo sin habernos dado cuenta de ello, ¿verdad? Como le sucede en este pasaje a las personas que le están reprochando al Señor Jesucristo lo que hacen sus discípulos, ¿verdad? Que es comer con las manos inmundas. No decía que tenían las manos sucias, sino que como no se las habían lavado varias veces, que era el rito que tenían que hacer, pues entonces si no se las lavaban muchas veces, estaban inmundas, ¿verdad? Así lo consideraban. No quiere decir que el Pedro o alguien estaba ahí con sus manos llenas de lodo, ¿verdad? Y comiendo. No necesariamente ese es lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces, algo que nos debe importar mucho, ¿verdad? Especialmente en nuestro país, como mexicanos, ¿verdad? Es acerca de el peligro de las tradiciones religiosas. Entonces, ¿qué peligros existen en las tradiciones religiosas? Y vamos a ver que, en primer lugar, las tradiciones religiosas pueden nulificar la palabra de Dios, ¿verdad? Es el peligro más grande de las tradiciones religiosas. Dice de los versículos 9 al 13, les dice Jesús, después de que les reprocha, ¿verdad? Y los culpa de ser hipócritas, le añade diciéndoles en el 9, empezando desde el 9, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, él tenía una lista de cosas, ¿verdad? Pero con eso es suficiente, ¿verdad? Para que si hubiera honestidad en su corazón, pues ellos reconocieran, ¿verdad? Y se arrepintieran de lo que habían hecho. Ellos habían encontrado un pretexto, ¿verdad? Habían encontrado un pretexto para que los judíos se justificaran y se quitaran la responsabilidad o la carga de apoyar económicamente a sus padres. Razonándolo de esta manera, ¿verdad? Decían ellos, si tú dices, es mi ofrenda a Dios con todo lo que te pudiera ayudar, ¿verdad?
entonces ya cumpliste. O sea, ¿verdad? Cuenta como ayuda económica a los padres todo aquello que le dé a Dios. Y entonces matamos 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Pues tienes más dinero para darle a Dios, o sea, al templo, ¿verdad? A las cosas de los mismos religiosos, pero quebrantando el mandamiento de honrar a los padres, ¿verdad? Porque el problema de las tradiciones religiosas es que las tendemos o la gente las tiende a poner a la par de la palabra de Dios, como si fueran lo mismo, como si contaran de la misma manera. Y no solamente las pone a la par de la palabra de Dios, ¿verdad? Sino que terminan poniéndolas por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, dándole una importancia desmedida. O sea, estas personas que fueron a reclamarle al Señor Jesucristo, para ellos esto era lo más importante, que no estaban cumpliendo con los ritos, ¿verdad? Y con las tradiciones de los ancianos. Esto era lo más importante para ellos. Y entonces, pues podemos deducir fácilmente que las tradiciones religiosas para ellos eran mayores, ¿verdad? Más importantes que la palabra de Dios. Ya ni siquiera a la par, ¿verdad? Sino que eran más importantes por encima. Y claro, cuando ponemos algo externo fuera de la palabra de Dios como más importante, entonces terminamos nulificando la palabra de Dios, ¿verdad? Como el Señor Jesús le reprochó, porque de repente las tradiciones religiosas van en contra, ¿verdad? De lo que dice la palabra de Dios. Y entonces las tomamos como superiores, ¿verdad? Y entonces hacemos a la palabra de Dios a un lado como la habían hecho estas personas, ¿verdad? O sea, las tradiciones religiosas pueden ser muy peligrosas. Y las vemos claramente en los demás, ¿verdad? Las vemos claramente en estos hombres, ¿verdad? En estos fariseos. Pero es difícil a veces voltear a vernos a nosotros mismos y darnos cuenta de tradiciones religiosas que vivimos, que cumplimos y que no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Que no están y no son parte de la palabra de Dios. ¿Qué peligros existen en las tradiciones religiosas? En segundo lugar, las tradiciones religiosas crean en los hombres hipocresía. Crean hipocresía, ¿verdad? En el versículo 5 al 8 dice el Señor Jesucristo, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, ¿verdad? O sea, también, pues, si ponemos atención a este pasaje, ¿verdad? Nos damos cuenta que estos hombres le cuestionan al Señor Jesucristo porque eran sus discípulos los que lo estaban haciendo. No era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero eran sus discípulos y le reclaman, le dicen, ¿por qué tus discípulos que te siguen, verdad? Que tú tienes autoridad sobre ellos, hacen esto, ¿verdad? Y Jesús no le respondió a su pregunta. Nos dijo, mira, déjame decirte la razón por la que no, sino que les reprochó, ¿verdad? Y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Cuántas veces habían estos hombres leído esta parte de la escritura, ¿verdad? En Isaías. Y no se daban cuenta que se estaba refiriendo a ellos mismos, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, dice, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra. En vano, honrar en vano es
pues una honra vacía, ¿verdad? Que para Dios no cuenta. Para Dios no tiene ningún valor honrarlo de labios para afuera, ¿verdad? Las cosas externas no son lo importante para Dios, ¿verdad? Pero las cosas externas nos gustan porque las podemos cumplir. Cuando vivimos bajo tradiciones, pues la mayoría de las personas pues las cumplen. Y entonces, pues cumplimos y decimos, estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Estoy honrando a Dios. Pero para Dios eso no tiene valor, ¿verdad? Porque Dios sabe lo que hay en el corazón. Y cuando vivimos bajo las tradiciones, tendemos y podemos llegar a pretender, ¿verdad? Porque cuando pretendemos agradar a Dios, pues lo hacemos, aunque no nos vea nadie, ¿verdad? Pero cuando vivimos por tradiciones, pues buscamos normalmente ser vistos por los demás, ¿verdad? Ser vistos justos por los de afuera. Pero por dentro, entonces podemos ocultar nuestra verdadera realidad. Por dentro, nuestros pensamientos se mantienen ahí escondidos, ¿verdad? Sin que los demás lo vean. Por eso, por eso el Señor Jesucristo decía sobre los fariseos y los escribas, ¿verdad? Que por fuera eran como sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían muy bonitos. Pero adentro había pura pudrición, ¿verdad? Y cuando se pretende agradar a Dios viviendo por tradiciones religiosas, es como un hombre que cuentan que pasó por una granja y vio que había varias flechas sobre toda la granja y todas habían dado justo en el centro. Y entonces, pues le sorprendió mucho a este hombre y fue con el dueño de la granja y le preguntó, oye, ¿cómo te hiciste tan bueno para tirar al arco? ¿No? Porque todas las flechas daban en el blanco. Y le contestó, ¿verdad? Fue muy fácil. Dice, tiro la flecha y donde pegue la flecha en la granja, pinto alrededor el blanco. Así es, ¿verdad? Como muchos que se dicen cristianos hoy en día rechazan la Biblia, celebran lo que la Biblia llama pecado sin avergonzarse de ello, viven en su verdad porque ellos mismos le ponen, por aquí es el camino, ¿verdad? Se trazan el camino, van por el camino donde les gusta y dicen, este es el camino de Dios, ¿verdad? Y hacen a un lado la palabra de Dios y lo que dice ella, ¿verdad? Cambian la verdad de Dios para establecer sus propias normas, sus propias tradiciones. Por eso es que hay muchas tradiciones en todo el mundo, ¿verdad? En todos los países, porque son fáciles, ¿verdad? Porque nos gusta hacer cosas repetitivas, ¿verdad? Pero como el granjero que ponía su propio blanco, así agradan a Dios a su manera, ¿verdad? Y la Escritura nos ha enseñado esta manera de pensar desde el principio de la creación, ¿verdad? Con Caín y Abel, en donde nos dice la Escritura que los dos quisieron agradar a Dios y le ofrecieron una ofrenda a Dios. Y Abel le ofreció un animal, ¿verdad? Un cordero, lo ofreció, lo mató, y entonces se lo ofreció a Dios, y dice la Escritura que Dios se agradó de Abel. Pero Caín, que era cultivaba ahí la tierra, ¿verdad? Agarró de lo mejor de sus frutos y se lo llevó a Dios, y dice la Escritura que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque quería agradar a Dios a su manera, ¿verdad? Como él quería. Y entonces Dios lo rechazó. Tenía que ser de la manera que Dios había establecido, ¿verdad? Y Caín y Abel tenía el conocimiento de que para agradar a Dios no podía él por sus propias fuerzas, por sus esfuerzos, sino que había que sacrificar un ser inocente para poderle agradar a Dios. Tenía un entendimiento, no total, ¿verdad?, de lo que ahora conocemos, pero hizo las cosas conforme al plan de Dios, ¿verdad? Y entonces,
pues las tradiciones religiosas pueden crear hipocresía, ¿verdad? Y estar nosotros nadando en ella sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque todos lo hacen. Porque la gente que está alrededor hace lo mismo, ¿verdad? Y entonces, pues no me siento mal, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, pues nos enseña aquí en Marcos 7 cómo Jesucristo les exhortó, ¿verdad? Y les echó esto en cara. También, ¿qué peligros existen en las tradiciones religiosas? Bueno, las tradiciones religiosas desvían el enfoque en agradar a Dios, desvían el enfoque de que en vez de agradar a Dios, para agradar a los hombres, ¿verdad? Dice en los versículos 14 al 23, dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que esté en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, los hombres buscaban las manos limpias físicamente, ¿verdad? Pero Dios buscaba un corazón limpio. Los hombres estaban contentos de tener las manos sucias para que todos las vieran, ¿verdad? Que estaban sucias. Y se lavaban repetidas veces para que pudieran comer, ¿verdad? A la vista de todos y poder decir, mira, qué bien estoy, ¿verdad? Pero su corazón era el problema, ¿verdad? Y es el problema el corazón, porque el corazón solamente Dios lo ve, ¿verdad? Pero imagínate que estás ahí chateando con tu mejor amigo, ¿verdad? Tu mejor amiga, y de repente le haces una crítica a alguien, le estás diciendo ahí, ¿verdad? Y de repente, sin querer, se la mandas a la persona que criticaste. En la torre, ¿verdad? La regué y sudamos y queremos ver cómo se puede regresar el mensaje, ¿verdad? O mandarle un chiste ahí de doble sentido a tu mamá. Híjola, en la torre, ¿verdad? Que nos trague la tierra por hacer algo así. O decir en voz alta, o pensar en voz alta, ¿verdad? Algo malo delante de la persona, ¿verdad? Se me salió de la boca. No hubiéramos querido, ¿verdad? Somos muy buenos para esconder, ¿verdad? Lo que realmente pensamos muchas veces. Pero la verdad es que Dios ve todos los mensajes antes de que los escribas. Dios ve todos los pensamientos cuando los tienes. O sea, a Dios no se le puede ocultar nada, ¿verdad? Pero no vivimos con esa mentalidad, ¿verdad? De que Dios sabe todas las cosas. Y entonces, si tuviéramos presente que Dios está viendo todo, seríamos menos duros en criticar, ¿verdad? Más cuidadosos de lo que decimos, más cuidadosos, ¿verdad? De las cosas que pensamos y de las cosas en las que nos deleitamos. Contaban de un señor que estaba en una reunión, ¿verdad? Como la nuestra, y que saliendo, iban ahí con la familia, ¿verdad? Y no paraba de quejarse. Traía mucha hambre. Y entonces decía, estuvo muy largo, me estaba durmiendo, el de al lado cantaba tan fuerte que me lastimaba el oído. Y entonces llegaron ahí a comer,
Entonces todos lo estaban viendo, ¿verdad? Entonces dio gracias, ¿verdad? Por los alimentos. Y entonces le preguntó el hijo, ¿verdad? Papá, ¿tú crees que Dios te escuchó? Y le dijo, sí, hijo, Dios siempre escucha. Y le dije, sí, papá, pero ¿cuál de tus dos comentarios te creyó Dios? ¿Le creyó que estaba agradecido por los alimentos o le creyó todas las quejas que estaba teniendo antes, ¿verdad? O sea, Dios ve todo. No hay manera de engañarlo, ¿verdad? Entonces, para evitar las hipocresías, ¿verdad? Pues entonces la gente tiene que hacer algo más profundo, ¿verdad? Que lo externo, que las tradiciones, que es lo que está en el corazón, ¿verdad? Por eso la Escritura nos enseña, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No para ser vistos, ¿verdad? Aunque nadie lo vea, hacer las cosas, ¿verdad? Así, de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, si tenemos ese pendiente acerca de las tradiciones religiosas, ¿cómo seremos librados, verdad? De los riesgos de las tradiciones religiosas. ¿Qué tengo que hacer, verdad? ¿Cómo evitarlas? Y bueno, pues una manera de hacerlo, ¿verdad? Es llevando a la práctica la verdad de que la palabra de Dios está muy por encima, ¿verdad?, de cualquier tradición de los hombres. Si no somos conscientes de esto, corremos el mismo riesgo, ¿verdad?, en el cual cayeron los escribas y los fariseos. Porque dice la Escritura que se aferraban a las tradiciones y haciéndolo dejaron el mandamiento de Dios. Por guardar sus tradiciones, invalidaron el mandamiento de Dios. Debemos darle prioridad a conocer la palabra de Dios. Porque las tradiciones se nos pasan de una manera fácil, ¿verdad? Porque las vemos en las personas, porque nos las enseñan en la casa desde muy pequeños. Pero la Escritura debes de conocerla, debes de buscarla y saber qué dice Dios, ¿verdad? No creer que lo que te dicen otros de Dios es lo cierto. Debes de comprobarlo por ti mismo, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo les dijo, ¿verdad? En Juan capítulo 5, versículo 39 les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo y lo que dice, ¿verdad? Y en ella tenemos la vida eterna. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 28, dice David, dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. O sea, la verdad está en la palabra de Dios. Dios no cambia. Y en Juan capítulo 17, versículo 17, les dice el Señor Jesucristo orando a Dios, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y en Juan capítulo 12, versículos 47 al 50, les dice, al que oyere mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. De lo que he de hablar, y sé que, por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué podemos hacer, verdad, para evitar esto también? Pues llevando a la práctica la verdad de que crecer en nuestra relación con Dios está muy por encima de ser religiosos, muy por encima de
estas prácticas, ¿verdad? Religiosas que puede que no tengan ningún valor, ¿verdad? Porque la religión es externa. Cuando pensamos en religión, pensamos en lo externo. La religión es de los hombres, para los hombres. Pero tener una relación con el Señor Jesucristo implica seguirlo. Y para tener una relación con el Señor Jesucristo también implica obedecerlo, ¿verdad? Para seguirlo también hay que obedecerlo. Las tradiciones no pueden reemplazar la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 13, versículos 22 al 27, dice la Escritura: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. O sea, una relación con el Señor Jesucristo va más allá de saber de Él. Tú puedes saber de Jesucristo, pero no te hace tener una relación con el Señor Jesucristo. Tú puedes haber visto al Señor Jesucristo, como estas personas van a decir un día, pero no te hace tener una relación con el Señor Jesucristo. Tú pudiste, o hay personas que lo escucharon físicamente, y hoy en día muchos le escuchan, ¿verdad? Cuando leen su palabra, pero haberle escuchado no nos hace tener una relación personal, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. Y tal vez la parte complementaria a este pasaje, ¿verdad? Que nos dice dónde está el meollo del asunto, ¿verdad? Está en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, donde dice el Señor Jesucristo en un pasaje paralelo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tener una relación con Él, pues significa hacer la voluntad de Dios, hacer lo que dice su palabra, y también, pues significa estar de acuerdo con Él, ¿verdad? En Amós capítulo 3, versículo 3, vemos una pregunta retórica que viene en la Escritura, ¿verdad? Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Se responde solo, ¿verdad? Pues no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y Jesús no te va a seguir, ¿verdad? En una vida pecaminosa, en una vida externa, de labios para afuera. Tú tienes que seguirlo a Él, ¿verdad? Jesús va en el camino correcto, pero debemos seguirlo, ¿verdad? Para poder tener una relación con Él y con el Padre. Y también llevando a la práctica la verdad de que Jesús es mayor que cualquier cosa. Lo que Él dice es más importante que cualquier cosa. Los fariseos, fíjense, no atacaron a Jesús, sino a sus discípulos, ¿verdad? Sus discípulos, ¿verdad? Pero no atacaron a Jesús no porque no querían atacar a Jesús, ¿verdad? O sea, usaron a los discípulos para atacar a Jesús. Pero no pudieron atacarle directamente a Él porque Jesús no tenía nada de lo cual se le pudiera reprochar en su vida. Por eso Jesús es el único hombre que pudo decir, ¿verdad?, confiadamente,
¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Como lo hizo en Juan 8:46, ¿verdad? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? La verdad es que los fariseos le tenían envidia, estaban celosos de él. Pablo perseguía a los cristianos, ¿verdad? Pero cuando tuvo la visión en el camino a Damasco, Pablo responde, ¿verdad? Pregunta cuando ve la visión y lo tumba. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? Pablo perseguía a los cristianos, pero Jesús le contesta, ¿verdad? Que a él era quien lo perseguía. Cuando usamos la palabra de Dios, cuando argumentamos con la palabra de Dios, cuando no son nuestras palabras, sino son las palabras de Dios, y cualquier persona que nos rechace o nos rechaza, cuando usamos bien la palabra de Dios, no nos rechaza a nosotros, ¿verdad? Sino a Dios. No te vaya a estar pasando, ¿verdad? Aquella persona que nos escuche, ¿verdad? Que estés viviendo una vida de la cual aprendiste, tal vez en tu país, por tus padres, ¿verdad? En la escuela también se aprenden las tradiciones religiosas y que estés sin querer, siendo ignorante de que estás en contra del Señor Jesucristo. Solamente la palabra de Dios te puede librar de ello, ¿verdad? Entonces, pues te invitamos a que puedas buscar a Jesús a través de su palabra, ¿verdad? Solo a través de su palabra. Y cuestionar aquellas cosas que aprendiste, que haces, pero que no tienen un fundamento bíblico, ¿verdad? Y quitarlas de tu vida. En que Dios les bendiga.